Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues esta vez os voy a subir el vídeo correspondiente a la parte de álgebra de matemáticas de primero, segundo y tercero de la ESO, ¿vale? O sea, este vídeo va a servir tanto primero de la ESO como para segundo y tercero de la ESO. Bueno, pues dicho esto, comenzamos. Bueno, entonces vamos a empezar el tema de álgebra, ¿de acuerdo? Y para ello lo que vamos a hacer es definir qué es una expresión algebraica, ¿vale? Una expresión algebraica no es más que una relación de objetos que conocemos con otros objetos que no conocemos. Por ejemplo, si yo quiero calcular el área de un rectángulo, ¿vale? Yo lo que voy a desconocer es la base y la altura, pero yo conozco el área del rectángulo en función de la base y la altura. Es decir, si a B lo llamo base y a la altura lo llamo A, pues entonces el área del rectángulo es base por altura y yo la base y la altura no la conozco. Pero sí que conozco la fórmula que nos relaciona el área del rectángulo con la base y la altura, ¿de acuerdo? O por ejemplo, el área de un cuadrado, área, área de un cuadrado, pues será lado al cuadrado, ¿de acuerdo? Si conocemos el lado del cuadrado, pues será lado al cuadrado, porque la base y la altura es la misma, entonces base por base o A por A, o L por L, si lo llamamos exactamente de la misma forma. O por ejemplo, qué sé yo, si x es un número, el siguiente de ese número será x más 1. Por ejemplo, el siguiente de 2 es 3, pero 3 es 2 más 1. O sea que el siguiente de x será x más 1. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿qué expresiones algebraicas vamos a ver este año? Bueno, pues lo que vamos a ver este año van a ser lo que es un monomio, ¿de acuerdo? Monomio. Lo que es un polinomio. Y lo que es también ecuaciones e identidades. O sea, tenemos que saber la diferencia que hay entre una ecuación y una identidad, ¿de acuerdo? Bueno, una identidad es una igualdad que se verifica para todo valor de A y B. Por ejemplo, si yo escribo 1 igual a 1, pues esta igualdad se verifica para todo valor que pongamos ahí, para todo valor x que pongamos ahí. Pero una ecuación podría ser, por ejemplo, x igual a 0. Si yo digo que x sea 1, pues 1 no es 0. Pero si digo que x es 0, pues entonces 0 es igual a 0. Es decir, una ecuación es una igualdad que se verifica para ciertos valores de una incógnita que vamos a llamar x, ¿de acuerdo? ¿Un monomio qué es un monomio? Pues es una expresión de la forma, por ejemplo, 3x y cuadrado z, es decir, una expresión que tenemos un número que le vamos a llamar coeficiente y unas letras con sus exponentes que les vamos a llamar parte literal, ¿de acuerdo? El grado de este monomio, pues es la suma de los exponentes, 1 más 2 más 1, es decir, será 4. El coeficiente es 3 y la parte literal es x y cuadrado z, ¿de acuerdo? Bueno, hay que recordar que cuando no tenemos coeficiente, x y z cubo, pues el coeficiente es 1, la parte es 1, perdón, la parte literal son todas las letras con sus exponentes y el grado será 1 más 1 más 3, que es 5 en este caso, ¿de acuerdo? Y ya estaría. Entonces, para primero de la ESO y ya para segundo y tercero, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son monomios, a lo que es un polinomio. Pero para ello tenemos que saber sumar monomios. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3xy más 4xy, pues ¿cómo se suman monomios? Sumamos los coeficientes, 3 más 4, y dejamos la misma parte literal, es decir, xy. Es decir, 3 manzanas más 4 manzanas, pues es 3 más 4 manzanas, es decir, 7 manzanas, xy. O, por ejemplo, si queremos restar xy menos 4xy, pues entonces restamos coeficientes, que nos quedaría menos xy, menos 1xy. Si queremos multiplicar 3xy por 3 por 4, x cuadrado y... Bueno, pues para sumar y restar deberíamos de tener la misma parte literal. Aquí lo tenemos, las mismas letras con los mismos exponentes. Pero para multiplicar no hace falta. ¿Por qué? Porque multiplicamos los coeficientes y ahora multiplicamos las letras x por x cuadrado, aplicamos las propiedades de las potencias de la misma base. Esto sería x cubo con y cuadrado, ¿de acuerdo? Y para dividir, pues lo que tenemos es, por ejemplo, 28 x cuadrado y cubo entre 4
por xy cuadrado. En este caso lo que tendremos será 28 entre 4. Y ahora aplicamos las propiedades de la división de potencias de la misma base, que es dejar la misma base y restar los exponentes. 2 menos 1 por i a la 3 menos 2, que será en este caso 28 entre 4, 7, porque 7 por 4 son 28 y esto será 7xy. Pero si tuviéramos 28xy cuadrado entre 4x cuadrado y, pues entonces esto será 7x a la menos 1 y que esto sería... Bueno, esto y esto sería. Entonces, ¿qué pasaría? Que la división de monomios no nos tiene por qué dar un monomio. ¿Por qué? Porque para que una expresión sea un monomio tenemos que tener exponentes positivos. Y aquí tenemos un exponente negativo. Luego, entonces esto no puede ser un monomio. Pero la suma, la resta de monomios semejantes y el producto de monomios siempre nos va a dar un monomio. En la división no tiene por qué. En este caso sí, pero en este caso no. ¿De acuerdo? En el caso este no. Y en este caso sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues está. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es un polinomio? Bueno, pues imaginaos que tenemos aquí varios monomios y yo quiero sumar estos monomios. Entonces, para sumar los monomios hemos dicho antes que estos monomios tienen que tener la misma parte literal. Entonces, lo que voy a hacer va a ser agrupar aquellos monomios que tengan la misma parte literal, ¿no? Entonces, si yo hago x más x será 2x y si hago x cuadrado más 3x cuadrado será 4x cuadrado. Bueno, pues ya no se puede hacer nada más porque para sumar estos dos monomios deberían de tener la misma parte literal, o bien x cuadrado. Entonces, si tenemos una suma indicada de monomios no semejantes, lo que estamos obteniendo es un polinomio. ¿Vale? Pero también podría ser en su versión negativa, por ejemplo, x cuadrado menos 2x, ¿de acuerdo? Menos 3x cuadrado, o más 3x cuadrado incluso. Entonces, esto sería menos x más 3x cuadrado. Y si yo lo ordeno de mayor a menor grado, pues esto será 3x cuadrado menos x. Sabiendo que el grado del polinomio es el grado del término del mayor grado, es decir, grado 2, ¿de acuerdo? Y este será el término principal, cada uno de los monomios que forma el polinomio se llama término y el término que no lleva x es término independiente. En este caso, como no tenemos término independiente, pues el término independiente será 0. ¿De acuerdo? Pero si tuviéramos, por ejemplo, 1 más x cuadrado, pues entonces el término independiente será el 1 en este caso. Vale, entonces ahora llegó el momento de ver el tercer tipo de expresiones algebraicas que se llama ecuaciones. Bueno. ¿Qué son las ecuaciones? Pues igualdades que se verifican para ciertos valores de x. Por ejemplo, x más 3 igual a 9. ¿Por qué sabemos que en este caso x es 6? Porque si nosotros dejamos las x a un lado, a la izquierda por ejemplo, y los números a la derecha, yo sé que x va a ser igual a, bueno, esto se llama el primer miembro, esto se llama el segundo miembro de la igualdad, este se llama el símbolo igual, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es dejar las x, las letras a un lado y los números a otro. Entonces, si el 3 está sumando, ¿cómo pasa a la derecha? Pasa restando, ¿no? Entonces, esto sería 9 menos 3, que sería 6, ¿de acuerdo? Luego, entonces, x es 6. Pero si yo tengo x más 3 igual a 2x menos 1, si yo aplico la misma idea que he aplicado antes, pues entonces dejamos las x a la izquierda, por ejemplo, x menos 2x, y los números a la derecha, menos 3 menos 1. ¿De acuerdo? Los números a la derecha pasaría el 3 a la derecha, y las x a la izquierda pasaría el 2x a la izquierda. Y ahora restaríamos estos dos monomios, como antes, restando sus coeficientes y dejando la misma parte literal. Y aquí sería menos 3 menos 1, menos 4. Pero si menos x es menos 4, yo no quiero saber el valor de menos x. Yo quiero saber el valor de x. Entonces puedo dividir entre menos 1. ¿De acuerdo? Porque si el menos 1 está aquí multiplicando, pues pasaría a la derecha dividiendo. Entonces sería x igual a 4. ¿De acuerdo? Y ya estaría resuelta esta ecuación. Bien, entonces ahora llegó el momento de ver qué tipos de ecuaciones tenemos aquí, porque podemos tener ecuaciones con solución, ecuaciones con infinitas soluciones o ecuaciones sin solución. Por ejemplo, imaginaos esta ecuación, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué números coinciden con su siguiente, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, si dejamos las letras a un lado y los números a otro, ¿a qué llegamos? Si dejamos las x a la izquierda
y los números a la derecha, pues lo que tenemos es x menos x, una manzana menos una manzana son 0 manzanas. 0x es igual a 1. Es decir, 0 por lo que sea es 0 y 0 es igual a 1. ¿Esto es posible? No. Luego, por lo tanto, esta ecuación no tiene solución. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, si nosotros nos vamos a, imaginaos, el anterior de un número más su siguiente, ¿de acuerdo? Va a ser el doble de ese número. Entonces, ¿qué números verifican esta condición? Entonces yo puedo quitar paréntesis. ¿De qué forma? Como el signo que está delante es positivo, pues les quito tal cual, más x más 1 igual a 2x. Entonces, ¿qué pasaría? Que si dejamos las x a un lado y los números a otro, yo puedo operar aquí ya directamente. Menos 1 más 1 es 0. X más x es 2x. O sea, menos 1 más 1 es 0. Y 2x es 2x. Entonces, si dejo las x a un lado y los números a otro, 2x menos 2x, esto sería 0. Entonces, 2x menos 2x es 0. ¿Y cuándo 0 es igual a 0? Siempre. Entonces va a tener infinitas soluciones, ¿de acuerdo? Y ya estaría. Vale, entonces vamos a ver ya lo último de este tema, que sería los problemas con ecuaciones. Vale, entonces imaginaos el siguiente problema, problemas con ecuaciones. Nos dice el triple de un número, ¿vale? El triple de un número. El triple de un número. Menos el doble de ese mismo número es igual a, no, sería igual a 4 veces ese número más 3. ¿De qué número hablamos? O en este caso, menos 3. ¿Vale? Menos 3. Entonces, ¿de qué número estamos hablando? ¿De qué número hablamos? Bueno, pues entonces nos dice el triple de un número. Bueno, pues lo vamos a desligar un poco esto, ¿no? El triple de un número. Triple de un número. Triple de x, vamos a poner 3x. Menos su doble, menos el doble de x. O sea, doble de x, esto es x. Bueno, pues 3x menos 2x. Bueno, y por otra parte tenemos 4 veces ese número menos 3. Y como tiene que ser igual, pues ponemos un igual aquí. Entonces lo que tenemos es una ecuación. Vale, pues si dejamos las letras a un lado y los números a otro, primero tenemos que ver si se puede hacer algo aquí, que sí, porque 3 manzanas menos 2 manzanas es una manzana, y luego tendríamos 4x menos 3. Dejando las x a un lado a la izquierda y los números a la derecha, por ejemplo, tendríamos x menos 4x es igual a menos 3, luego menos 3x es igual a menos 3, ¿no? Es decir, si despejamos el menos 3 pasándolo a la derecha dividiendo, tendríamos, por la regla de los signos, y 3 entre 3 sería 1, ¿de acuerdo? Y esto terminaría el tema de álgebra. Bueno chicos, pues esto ha sido el vídeo correspondiente a la parte de álgebra de matemáticas de primero, segundo y tercero. Y bueno, nos veremos próximamente en próximos vídeos de CDME, clases de mates y escape room. ¡Nos vemos!